Hola, queridos alumnos. En esta etapa nos introduciremos en la unidad número 3 de Teología Fundamental. Vamos a tratar la revelación de Dios que se da en la persona de Jesucristo. Jesucristo, que es esperado desde el Antiguo Testamento y anunciado, ¿no?, desde el Antiguo Testamento y manifestado de manera latente, que se ve de forma patente ya en lo que es el Nuevo Testamento con su advenimiento, su nacimiento, su vida, su entrega, su testimonio y de amor en sus palabras, en sus obras, y su resurrección, su muerte y su resurrección. Jesucristo es una persona real, concreta, que empezó a existir en la historia del hombre, asumió la condición humana. De hecho, la historia se divide entre antes y después de Jesucristo. Él, en su sabiduría, quiso hacer algo concreto, serio, sólido, coherente. Edificó una iglesia y para esto eligió a sus discípulos, quienes van a ser sus sucesores durante el tiempo. Pedro, él sería el primer papa, y los obispos, que eran los otros apóstoles. Esto se ha ido sucediendo a lo largo de la historia hasta nuestros días. Entonces vamos a hablar también de lo que son los tres soportes de nuestra fe, ¿no? En los que fundamentamos nuestra fe. Las Sagradas Escrituras, por un lado, que es la palabra de Dios, que se da de manera escrita y transmitida por la tradición en varios casos. La tradición, que como la palabra lo dice, viene de un origen latín, traditio, tradere, que significa entregar, es decir, es el testimonio que se entrega de generación en generación y de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de Jesucristo, en sus palabras, en sus obras, fue transmitido de persona a persona en cuanto a sus testigos oculares de contemporáneos, y así después de generación en generación. Y esa tradición, ese testimonio, se ve cuidado, custodiado y mantenido por lo que es el otro soporte, digamos, de la iglesia, que es el magisterio de la iglesia. Magisterio viene de magister, maestro. Es decir, que los maestros de la iglesia, que son el Papa, en la persona del Papa y de los obispos, son los que encargados en custodiar, mantener y conservar esa tradición y el valor, digamos, el tesoro que tiene consigo la Sagrada Escritura, ¿no? Ellos hacen que el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y nuestra fe, se vea de manera inalterable al paso de los años. Es decir, que no se desvirtúe el mensaje, sino que se reciba y se transmita de la misma manera, ¿no? Por todas las generaciones. Es por eso que es tan importante la función del magisterio de la Iglesia en cuanto a esa custodia de nuestra fe, ¿no? En lo que es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, plasmada de manera escrita, la tradición, que es eso transmitido y recibido del mensaje, y el magisterio es el tercer soporte que va a custodiar y a defender ese gran tesoro de nuestra fe. Por lo tanto, los animo a estudiar concienzudamente estos hermosos temas. Es muy rico el contenido, de manera que puedan conocer, amar al Verbo encarnado, a Jesucristo, que, como les dije antes, es una persona real que vino para quedarse con nosotros en la Eucaristía. Su mensaje no terminó con su muerte y su resurrección, sino que está vivo, que quiso quedarse con nosotros. De manera que es bueno que puedan conocer con el estudio para poder amarlo, porque nadie ama lo que no conoce, y así también animarse a transmitirlo, es decir, a transmitir el mensaje que Cristo nos quiere dejar en su enseñanza, sabiendo que nadie da lo que no tiene. Es decir, que los animo nuevamente a poder aprender
de manera sólida y profunda estos contenidos para que no se los queden con ustedes, sino que lo puedan transmitir como un bien a los demás. Buen estudio y feliz término.